aleluya. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. ¿Será que le damos una ofrenda de palmas al Señor esta noche? Porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Y tenemos una enorme oportunidad y un privilegio de estar esta noche en su casa. Podemos adorar con toda libertad y con toda libertad poder venir delante de su presencia, sabiendo que tenemos un Dios que nos escucha, un Dios que atiende a las oraciones y el clamor de su pueblo. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor, los hermanos, los amigos que hoy están con nosotros, bienvenidos, y también las personas que siguen la transmisión. Libro de Mateo, capítulo 23, el versículo 1 al 6. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo, de júbilo. Amén. Lo que no debemos imitar, ese es el tema bajo el cual vamos a meditar esta noche, porque vivimos en un contexto donde, bueno, yo siempre lo he dicho, por naturaleza, hermanos, siempre a uno se le tienden a pegar algunas cosas, y normalmente, no sé por qué, siempre lo malo se nos pega más rápido que lo bueno. Siempre somos, si fue en la etapa del colegio, hermanos, yo era como los demás, que no entraba a clases, malcriado, maleducado. No se me pegaba aquello de que voy a ser como el que se saca 10, como el que se saca 9, como ese casi nadie quiere ser. Pero siempre lo malo como que se nos pega. Entonces lo que no debemos imitar. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Señor, dice así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Leemos el 7, dice: y también aman las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Mi hija, estábamos leyendo en una ocasión esto, ¿verdad? Y ella estaba leyendo y dijo: y les gustan que lo llamen Rabí, Rabí, dijo. Y a mí me daba risa, ¿verdad? Por la forma como lo estaba leyendo. Tenemos a un Jesús que parece que de cierta manera, bueno, sabemos que a lo largo de su ministerio, siempre Jesús se topó con las opiniones de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, y a veces nosotros entendemos como que Jesús, como que se estaban peleando, ¿verdad? Como algunos de nosotros que no aguantamos que nos digan algo y ya estamos peleando, pero no debe de ser la escritura para pelear, sino que fácilmente podemos hablar, pero es necesario conocerla, pues para poder hablar con toda libertad con las personas. Y eso es lo que pasaba, siempre algunos de ellos venían a Jesús, traían preguntas. Claro, en más de una ocasión la escritura dice que lo querían engañar, que lo querían incitar a que se equivocara para tener cómo culparlo y condenarlo a muerte. Pero en esta ocasión, de entrada parece que Jesús los está alabando. Los escribas son uno de los grupos que existía ya en la época de Jesús. También estaban los fariseos, que son a los que se refiere, escribas y fariseos. Estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban los esenios, que eran grupos de judíos con diferentes corrientes de pensamiento, lo vamos a decir así. Estos fariseos aparecieron ahí por unos 100 años antes de Cristo, y los escribas se dicen unos 400 años antes de Cristo, cada quien con sus particularidades. Los fariseos, algo novedoso en ellos fue la forma en que ellos comenzaron a interpretar las escrituras y comenzaron a acercarle las escrituras a las personas, aunque ya en la época de Jesús la forma de ser de ellos, de sus enseñanzas, ya estaba un poco deteriorada. Y precisamente eso es lo que hace Jesús, evidenciar algunas formas en que ellos están desarrollándose o enseñando al pueblo que no es la manera correcta. Estos versículos, dice, encontramos a un Jesús que es severo con escribas y con fariseos. Los fariseos gozaban de un aprecio tan grande de las personas que la gente decía que si solo 2 personas se salvaran, en un caso hipotético, uno de esos 2 iba a ser un fariseo. Oiga el aprecio, el valor que le daban a las personas,
por su enseñanza. Jesús dirige su discurso a la gente, a sus discípulos, para hacerles caer en la cuenta de ese común error acerca del verdadero carácter de la clase de estas personas. Es necesario conocerlas en verdad y que no nos dejemos llevar, no nos dejemos influir por los títulos, por los nombres, por las pretensiones. Incluso los discípulos necesitaban esta clase de advertencia, porque la gente sencilla es propensa a quedar fascinada, hermanos, por las pomposas apariencias. Más cuando a uno le dicen, dice el Señor, y uno como es humilde y quiere obedecer. ¿Qué tal que le ponen manos y le dicen, y dice el Señor que con esta te vas a casar? Y usted ya está requete casado, ¿verdad? Pero entonces quiere cuidado, porque uno puede decir, no, el Señor me dijo, porque como uno quiere creer, pero por eso es necesario conocer, hermanos y hermanas, la Escritura. Y está al alcance de todos nosotros, hasta para los que no pueden leer, está al alcance una cantidad de versiones de la Escritura que podemos escuchar. Jesús no niega, fíjense, la legitimidad del oficio o del privilegio que estos hombres tienen como maestros de Israel, porque el privilegio y la responsabilidad que estos hombres tienen delante de Dios y del pueblo es grande. Y la Escritura dice que el que más se le dio, más se le va a pedir, ¿no? Esto se aplica en todas las áreas ministeriales. Todo el que ha recibido algo de parte de Dios, una gracia, un don, un talento, un carisma, de eso le va a tener que entregar cuentas al Señor. De eso le va a pedir cuenta al Señor. Así que si ha hecho como el de la parábola, que lo hay de enterrar, esta noche pídale perdón al Señor y vaya a desenterrarlo y ponga todo lo que Dios le ha dado, hablando de su espíritu, póngalo al servicio del Señor. Ahora, estos hombres obviamente parece que están sirviendo. Dice Jesús, no niega, no dice, miren, lo que ellos están diciendo es malo. Al contrario, como expositores de la palabra de Dios, dice, están en lo correcto. Los escribas, los fariseos, dice, tienen toda la razón. Y esto nos da luz. El pastor general dijo en cierta ocasión, ya la gente con esto, los que eran bien perspicaces, podrían decir, oh, bueno, están las enseñanzas de los esenios, están las enseñanzas de los celotes, están las enseñanzas de los saduceos, también lo que dicen los escribas. Pero el mismo Jesús dice algo interesante. Los fariseos, dice, están en lo correcto. O sea, si la gente quería comenzar a acercarse al Señor, con que se acercara a la base de las enseñanzas de los fariseos, ya se iba encaminando. Aunque pues ahí iba surgiendo la figura de Jesús, pero ya se iba encaminando. El mismo Jesús dice, miren, la base de las enseñanzas de estos hombres es buena. Son autorizados por la ley de Moisés, pues a hablar de la palabra de Dios. Y eso es bonito. ¿Por qué? Porque tienen como base exactamente eso, la palabra del Señor. Y este es otro parámetro bonito. El mismo Jesús lo está diciendo. Lo que existía hasta esa época era lo que iba a formar en su momento, un poco tiempo después de Jesús, que iba a quedar en el canon, es precisamente eso. El canon del Antiguo Testamento es la ley de Moisés. Y Jesús está diciendo, miren, la base de las enseñanzas de estos hombres, eso es lo correcto. Y aquí nosotros podemos guiarnos. Es algo sencillo, hermanos. A veces nosotros nos dejamos guiar por cualquier cosa. Que escuchamos a alguien que tenía una Biblia en la mano y aseveró que así era, y nosotros decimos que así es. Pero si vamos de verdad a las Escrituras, nos damos cuenta que no tiene ninguna base bíblica. Un montón de cosas que a veces creemos que alguien nos dijo que así era porque el Señor le había revelado, pero no está en la palabra. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir aquí como a 1000 por hora? Que es necesario que vayamos a la palabra del Señor, que constantemente vayamos a la palabra del Señor, que aun cuando termina cada sermón que aquí es predicado, usted desconfíe y vaya a la palabra del Señor. Es que eso es lo que lo va a nutrir, eso es lo que lo va a alimentar, eso es lo que lo va a hacer crecer en su relación con Dios. Entonces Jesús está diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La base de su enseñanza es buena, como maestros públicos, como expositores autorizados de la ley. Estos hombres eran, hermanos, al estilo de un cuerpo de jueces, pues su rol era enseñar y también juzgar, ¿verdad?, al pueblo. En algunas situaciones tenían el privilegio de explicar el sentido de la ley o de la palabra de Dios, y tenían también la capacidad de aplicarla en casos particulares, hermano. Privilegio grande, responsabilidad grande. En este sentido, la gente los consideraba
como los sucesores de Moisés. Y qué interesante, decían, porque Dios le dio la ley a Moisés y ahora estos hombres nos la pueden traer y nos la acercan para que nosotros la conozcamos. Era pues un oficio legítimo, justo y honorable, pues era necesario que hubiesen personas ya a esas alturas que conocieran la palabra de Dios, donde la gente pudiera acudir y por eso la gente iba obviamente a las sinagogas. Eran los únicos lugares, me imagino, entre otros, donde habían algunas porciones de las escrituras en algunos pergaminos y habían personas encargadas de leerlas y de interpretarlas para el pueblo. Y la gente por eso pues acudía ahí buscando respuestas, buscando consuelo, buscando paz para su alma, para su corazón. Hay muchos, y aquí vamos, hay muchos lugares legítimos ocupados por malas personas. ¿Sí se entiende? No es el privilegio el que honra a la persona, pero sí hay personas que deshonran los privilegios que tienen, porque no están a la altura de la responsabilidad que han recibido. Y es lo que Jesús en breve comienza a decir, y es el cuidado, hermanos, que cada uno que trabajamos aquí, que servimos en la obra del Señor, debemos de tener, estar a la altura del llamado y de las exigencias que hemos recibido, de acuerdo a los privilegios que estamos desempeñando, porque estamos sirviendo a otros, porque estamos ministrando a otras personas. Entonces lo que estamos haciendo, hermanos y hermanas, no es cualquier cosa y debemos de ponerle mucho empeño y debemos de ponerle mucho cuidado. Jesús continúa diciendo, así que todo lo que ellos les digan, hasta aquí todo va bien, hasta aquí todo va bonito. Dice, están en la base correcta de las enseñanzas. Ahora Jesús dice, así que todo lo que ellos les dicen que guarden y que hagan, ustedes vayan y háganlo. Oiga, qué bonito. ¿Y quién lo está diciendo? Lo está diciendo Jesús, lo está diciendo el Hijo de Dios, le está diciendo, la base es buena, los consejos son buenos. Si ustedes pueden, practíquenlos. Si ustedes pueden, pongan por obra la palabra del Señor. Significa que en cuanto a la base de la doctrina, o la base de la enseñanza, que era la ley de Moisés, era bueno. Lo que leían, lo que enseñaban. Entonces hay que escucharlos. Y entonces también hay que practicar lo que ellos enseñaban. Jesús quería que el pueblo hiciese uso de los medios que los fariseos les estaban proporcionando para poder entender las escrituras y obrar en consecuencia a lo que conocían de las escrituras. ¿Sí se entiende lo que estamos diciendo? O sea, dice Jesús, no, es que ellos están siendo un instrumento porque le acercan la palabra de Dios a las personas conocen la palabra de Dios y tienen la posibilidad de practicar la palabra de Dios, y eso es una bendición. ¿Y quiénes lo estaban haciendo? Lo están haciendo los fariseos. Y dice el Señor, para que la gente que los escucha obre de acuerdo a esas enseñanzas. Tenemos entonces una buena enseñanza, nosotros conocemos todo el contexto, dada por un mal maestro, porque es lo que Jesús está diciendo. Les he comentado en muchas ocasiones que habíamos traído unas personas que iban a hablar a los hogares, a los matrimonios que estaban emproblemados, empleitados, o aquellos que estaban bien solo para que las cosas fueran mejor. Y mucha gente estaba aquí con la expectativa. Y cuando ya vino la pareja que iba a hablar de cómo restaurar el hogar, de cómo que esos hogares duren en las bodas de plata y las bodas de oro y no sé qué más hay después. Y se acerca y dice, mire, le dijeron al presidente y al vicepresidente, los señores que están ahí, el esposo hace poco salió de la cárcel. ¿Y por qué? Por violencia intrafamiliar, porque le pega a la hermana. Y ahorita el hermano iba a decir, mire hermanos, hay que uno así tiene que hacer, mire, para salvar el hogar, para restaurar la familia. Y él saliendo de la cárcel iba hace un tiempo atrás. ¿Y por qué? Por violencia. Entonces tenemos un buen maestro, quizás él iba a dar, hermanos, consejos buenísimos que iban a servir de mucha ayuda. El pastor general, como él no se complica, dijo, es que al estilo de los fariseos, lo que enseña es bueno y le va a servir a un montón de hogares y familias, dijo, aunque él, su vida no sirve. Entonces es lo que el Señor está diciendo. Tenemos buenas enseñanzas impartidas por un mal maestro. Es lo que Jesús va a resaltar
en breve, pero es lo que yo he dicho en el tema de este sermón, hermano, es lo que no debemos de imitar, es a lo que no debemos de acostumbrarnos, porque uno podría llegar a la conciencia y decir, lo que yo les estoy enseñando a los hermanos, a los que yo les sirvo, a los que yo ministro, es bueno, aunque uno tenga la conciencia que no es malo, que uno en su actitud con Dios, en su relación con Dios, en cuanto a obedecer a la palabra de Dios, a lo mejor uno no está dispuesto a hacerlo, pero sí le está diciendo a otros cómo hacerlo y hacerlo bien y hacerlo de la manera correcta. Y ese es el dilema en el que todos los días nos encontramos. Y por eso decimos, vamos a la palabra de Dios, calibrémonos con la palabra de Dios. No nos calibremos con personas que de repente a lo mejor no están haciendo bien las cosas, porque a lo mejor salgamos bien parados entre dos mediocres, el menos mediocre va a salir más bien parado, ¿no? Va a quedar mejor, pero comparémonos siempre con la palabra de Dios, porque ese nos va a dar el estándar, eso nos va a dar el referente y ahí pues no hay para dónde, no hay dónde equivocarse. Entonces tenemos eso. De repente también nosotros mismos decimos, hermano, amigo, acérquese al Señor, el Señor va a restaurar su familia. Hermano, y nosotros estamos empleitados con toda la familia de nosotros. Nosotros no le hablamos al primo, no le hablamos al tío, y no es que sea un enojo, que ay, ya mañana nos reconciliamos. Hermano, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y a veces somos servidores y servimos en los mismos equipos de trabajo de la iglesia. Entonces, a veces digo, ofrecemos una medicina que nosotros mismos no estamos dispuestos a tomar. Le decimos a la gente, no, mire, para ese dolor que usted tiene que tomarse esto, tiene que tomarse lo otro, y va a ver cómo se cura. Y uno le pregunta, hermano, ¿y usted ya se ha tomado eso? No, yo no me he tomado eso, pero usted tómese lo que se va a curar. Entonces podemos caer en el error de recetar un evangelio, de darle a la gente una receta, una solución que nosotros no le estamos digiriendo, que nosotros no le estamos practicando. Y precisamente eso es lo que no debemos de hacer. Una persona, hermanos, podría a lo mejor explicarnos los pasos correctos a la santidad. Hermano, usted tiene que reconciliarse, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que comenzar a hacer esto en un proceso de crecimiento, de acercamiento a Dios, y así se va a santificar. Pero puede que él en la práctica no es una persona que está haciendo lo que él está invitando a hacer a otros. Había un maestro, no lo he conocido personalmente, pero sí oí decir de un excelente maestro de teología que había en la ciudad, pero que tenía problemas con el alcohol, que era borrachito. Entonces se da exactamente lo que yo le estoy diciendo. Es un excelente maestro, puede enseñar a otros, puede hacer que otros crezcan, que otros se desarrollen, pero él como persona no puede lograrlo, y es a lo que no le tenemos que apuntar. Hay que desear que nos venga el alimento de Dios por medio de ángeles, pero si Dios, y aquí es donde uno tiene que tener esa madurez también, oírlo todo, retener lo bueno. Hay que desear que nos venga el alimento de Dios por medio de ángeles, pero si Dios nos lo envía por medio de cuervos, será igualmente bueno y sano. Hemos de tomarlo y dar gracias a Dios por él. Porque el consejo de la palabra, si es bueno, si es oportuno y nos va a hacer bien, pues vale la pena hacerlo. Es lo que Jesús estaba diciendo. Después de animar a la gente y a sus discípulos a practicar lo que estos hombres enseñan, escribas y fariseos, Jesús pasa a condenar su conducta personal y dice, la base es buena, los consejos son buenos, practíquenlo, pero no vivan de la manera que ellos viven, y es lo que nos ocupa aquí. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y esto solo me hace acordar hace más de una década, no sé si los he compartido con todos ustedes o solo con los líderes. Yo había agarrado una maña, creo que eso hace más de una década, cuando yo era joven, como digo yo. Yo les decía a la gente en la reunión que estaba, hermanos, tenemos tal actividad, hermanos, hay que ir a esto. Y algunos de los líderes, ¿cómo fregamos, verdad? A los miembros de las reuniones. ¿Cómo apoyamos, hermanos? Vaya, pero asiste. Y es bueno, porque uno a veces necesita como que lo vayan empujando para que no vaya alcanzando ciertas cosas. Pero yo era el líder de la reunión familiar y yo en cierta ocasión les dije a los hermanos, vamos a ir a un evangelismo. Yo creo que cuando se estaba montando de la iglesia de Soyapango, y vamos a ir allá a la actividad, vamos a ir a evangelizar.
Y de repente llegó el pastor general a la casa y me dijo, bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? Me dijo. No, me quedé, le dije yo. Y tu gente, me dijo, haciendo referencia a la gente de mi reunión familiar. Y tu gente, por eso yo me identifico aquí bien fariseo, ¿verdad? La base es buena, los consejos son buenos, hay que practicarlos, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Y yo que les había dicho a los hermanos, hay que ir temprano, más que yo como friego. Yo casi no ando esperando a nadie. Yo trato siempre de ser puntual. A veces que salimos con los hermanos del CDI, ellos saben que trato de la hora en que les digo que vamos a pasar recogiendo a cada quien, esa hora trato de estar y de que salgamos de la ciudad. Entonces, ¿y qué estás haciendo aquí? Me dijo, no, me quedé. Y la gente, tu gente, me dijo, ¿dónde está? Ellos ya están en la actividad. Vaya, me dijo, pues baja el miércoles y le decís a tu supervisor que a partir de ese día ya no sos líder, porque esas cosas no se hacen. Fácil. Yo pasé un par de semanas y me dijo, ¿qué pasó? ¿Ya hablaste con tu supervisor? No, todavía no. ¿Y qué estás esperando? Me dijo, si es que eso así es. A saber, no me acuerdo cuánto tiempo pasé, dejé de ser líder por un tiempo. ¿Por qué? Porque uno dice a veces y no hace. Y esto pues trae consecuencias, hermano. Tarde o temprano trae consecuencias. Esto nos enseña que es necesario que cada discípulo del Señor, hermano, debe haber concordancia entre lo que uno enseña y lo que se practica, ¿verdad? Por eso a veces a uno le da risa, va a pasar uno a una consulta, le encuentran la presión alta, le encuentran los triglicéridos altos y le dice a la persona que está ahí, el especialista o el doctor general, mirales, vos tenés que ir a hacer ejercicio, vos tenés que dar una dieta especial. Primero que uno solo le alcanza para la consulta, a veces ya no le alcanza para la medicina y luego le dan un gran volado de una dieta que tiene que hacer de un montón de alimentos que no alcanza a comprar. Es mero complicado, pero no es eso lo que le estoy apuntando, sino que a veces el que se lo está diciendo a uno que hay que hacer ejercicio, que tiene que estar más saludable, a veces el doctor. Mi esposa cuando tuvo el accidente dice, ¿verdad?, que tenía que ella rehabilitarse porque casi pierde una pierna en un accidente, pero gracias a Dios no la perdió. Y dice que le decía el doctor, no, así le tenés que hacer, no sé cómo, para rehabilitarse, pero era un doctor que estaba hermoso, estaba lleno de vida. Entonces a veces uno está recetando, ¿verdad? Como el papá que le dice, si te veo fumando, le dice el hijo, te voy a quebrar los dientes. ¿Y quién le está enseñando? Y no es él el que tiene el cigarrillo en la mano, pues. No es él, o sea, y a veces recetamos cosas o decimos que se hagan cosas que no nos hacemos, pero eso no es a lo que le tenemos que apuntar. Debe de haber entre los hijos de Dios concordancia, o sea, que la realidad pegue entre lo que uno dice que es y lo que verdaderamente es, entre lo que uno enseña y lo que se practica, para que eso haga efectivo el mensaje del evangelio, para que la gente crea cuando vea tu testimonio, tu estilo de vida, cómo conduces tu vida y diga, si verdaderamente se puede. Amén. Y eso va a glorificar a Dios y pues Dios también va a bendecir tu vida. En los siguientes versículos Jesús todavía se pone un poco más estricto en lo que Él está diciendo y los acusa de 3 cosas. Y dice, ustedes no son consecuentes con lo que están haciendo, precisamente porque dicen y no hacen, enseñan lo que es bueno con la ley en la mano, pero su conducta es una mentira que oscurece la verdad. Tenemos aquí, ya dijimos, una enseñanza buena, dada por personas que sencillamente no están dispuestas a practicar lo que están enseñando a otros. Y nosotros siempre decimos, es que los fariseos, qué barbaridad. No todos eran malos, pero aquí se está apuntando a los malos. Y nosotros siempre decimos, es que ellos, sí, pero tarde o temprano, si nosotros nos descuidamos en nuestra relación con Dios, hace 2000 años fueron ellos. Y en el presente podríamos ser nosotros, si nos descuidamos, que vivamos de esa manera. Entonces hay personas que no están dispuestas a practicar lo que están enseñando. Eso es ser inconsecuente. Algo así como cuando a uno le dicen, por la actitud que uno tiene, por la rebeldía, hey, vos no te pareces a tu papá y a tu mamá, porque tu papá y tu mamá son calidad de personas. Y cuando ven al muchacho, a la muchacha es completamente lo contrario. O sea, no hay una coherencia entre la calidad de hombre, de mujer que son los padres, y a veces uno como hijo deja mucho que desear. Entonces eso es inconsecuente. Y la gente dice, si a vos no te han faltado los consejos, el amor, la comprensión, esto y lo otro.
pero no es consecuente con todos los consejos, con todo lo que los padres le han enseñado. Lo mismo hacían ellos, y si nos descuidamos también nosotros podemos llegar a estar ahí. Y hay personas que pueden estar en una condición de pecado, hermano, dando enseñanzas. El predicador del domingo en la mañana en el Despertando hacía referencia, ¿verdad? Si se puede o no se puede desempeñar un privilegio estando en esa manera, en esa condición de pecado, estando mal con las personas. Y decía él, yo creo que no se puede. ¿Y ustedes qué dicen? Decía él. Y yo creo que sí se puede, fíjense. ¿Y saben por qué sí se puede? Hermano, porque uno a veces no es del todo honesto. Porque uno siempre quiere guardar las apariencias. Porque uno se le da un privilegio de, no hombre, yo lo voy a cumplir, aunque esté mal. Y como uno, el líder, el pastor, no anda como un calibrador para ver cómo está, si está bien. Uno me he encontrado nada más yo una vez, un hermano que ya no está aquí, que yo andaba anotando a algunas personas para darle algunos privilegios. Y cuando llegué y le pregunté, hermano, yo lo quiero anotar para estos privilegios. No, hermano, me dijo, yo no estoy bien. Oiga, qué bonito. Yo no estoy bien, me dijo. Y quizás no logro estar bien porque ya no está. Pero espero que lo haya logrado. Tal vez él se está congregando, está luchando desde otro lugar. Hermanos, pero es el único que me he encontrado. Entonces podemos encontrar personas, por eso digo yo, sí se puede. O sea, si hay un montón de gente que está mal enseñando cosas buenas, pero es así como no debemos de actuar nosotros. Porque al final, hermanos, Dios no lo sabe todo lo que hay en nuestros corazones. Eso es así de sencillo. Dios lo sabe todo. Los acusa también de ser severos. Algunos como padres somos severos, ¿verdad, hermano? O algunos hemos tenido padres severos. Ya ve que ninguno de nosotros nos hacemos cargo. Yo a veces siento que soy muy pesado quizás con mi hija. Soy muy severo cuando uno habla, cuando uno dice las cosas. Después estos eran bien severos con la gente. ¿Usted ha sido severo? ¿O fueron severos con usted? Entonces Jesús dice, miren, ustedes son severos con las personas, las maltratan. Y aquí también nosotros debemos de pensar no solo con respecto a la palabra del Señor, sino todos aquellos hermanos que son jefes, que tienen personas a su cargo. Trátelas con respeto, trátelas con dignidad. Porque hermanos, a veces uno trata a la gente tremendo, ¿verdad? Como que es la escuela militar, que quiere que se le cuadren. Yo teníamos un maestro que decía, buenas tardes, hablaba algo ronquito, pero se cuadraba y quería que todos, como que era la escuela militar, nos le cuadráramos ahí en el colegio. Entonces algunos así actuamos con nuestra gente que está trabajando para nosotros. Hermano, y si también con todos los consiervos somos así. Hermano, yo cuando llego quiero que se me cuadren todos. Yo que digo una cosa, ¿cómo es que dicen? Yo que digo ranita y usted salta. Es un lenguaje militar, creo yo, ¿verdad? Hermano, no es así. No se puede ser así de severo. Y Jesús dice, miren, ustedes son muy severos con la gente. Ustedes son muy tremendos con la gente. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Se supone que el evangelio, hermano, trae paz, trae libertad al corazón de la persona. Lo libera de esa carga del pecado. Amén. Pablo, léase todos los primeros capítulos de Romanos, hasta el 8, 9, da toda una explicación y dice, al final la ley nos sirvió para marcar el pecado y decirnos que no podíamos por nosotros mismos. Pero por eso vino Jesucristo, para libertarnos, para darnos salvación, para darnos una oportunidad. Ahora estos tienen a la gente todavía así. Dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar a la persona. Las ponen sobre los hombros de ellos. ¿A qué estaba haciendo referencia? Si ya la ley se consideraba complicada, tratar de cumplirla y bajo los estándares y las exigencias de la ley, hermanos, aparte de la ley había un sinfín de otros requisitos que se habían ido agregando poco a poco, hermanos, que para la gente era complicado cumplirlo con las exigencias. Que muchas veces uno está, hermanos, ya no porque uno se sienta bien en el trabajo, porque, hermanos, hay gente que disfruta el trabajo que está haciendo. Ya ve que hay unos que sí lo disfrutan, no, hombre, qué bonito. Pero hay otros que están por temor.
Están ahí, no, porque el jefe nos está amenazando, nos está salvequeando, que nos va a despedir, que no nos va a reconocer esto, que nos está ultrajando. Y la gente está con temor. Y así puede estar uno, depende del líder que tenga también, en algunas áreas de servicio, ¿verdad? No nos hemos dado cuenta, como ustedes no dicen nada. Y así puede estar uno. Me lo están salvequeando, que le están exigiendo y uno está aquí como que ya no aguanta. Precisamente eso es lo que estaban haciendo, le estaban cargando y cargando y cargando más al pueblo de exigencia, de exigencia. Ustedes tienen que ser así, así y así para alcanzar la salvación. Y fíjense que es tan bonita la salvación, solo tiene uno que reconocerse pecador y decirle: Señor, yo quiero que entres a mi vida y que comiences a obrar, claro, y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Claro, pero en ese contexto la carga era grande, las exigencias eran grandes al punto que esto afectaba también la forma de vida de las personas, porque muchas cuestiones culturales, yo lo digo, algunos difieren conmigo de eso, pero muchas de esas cuestiones culturales se iban metiendo también dentro de todo el ritualismo judío. Eso de lavarse las manos, eso de que cada vez que se decía el nombre del Señor había que ir corriendo al río, bañarse, todas esas cuestiones. Claro, habían cosas que eran buenas, lavarse las manos es saludable, pero todas esas cosas se llevaban al extremo. Entonces la gente de repente se sentía un poco ahogada, un poco asfixiada, y siempre había gente que le decía: no, tú tenés que ser así, si querés ser salvo, si querés estar bien con el Señor, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. ¿Y sabe qué era lo que Jesús está atacando al final? Porque al final, hermano, si uno dice: bueno, si la oración es buena, si congregarse es bueno, si hacer lo correcto vale la pena, si ser justo es una bendición. Si lo terrible es que a veces el que nos está apoyando para que hagamos todo eso no está dispuesto a hacerlo. Eso es lo que Jesús está atacando. Y dice: no podemos ser de esa manera. Por eso dice: ustedes son severos con la gente. Le están poniendo unas cargas, una gran responsabilidad, que ustedes, dice el libro de Lucas, ni con un dedo están dispuestos a moverlas. Y ahí el ejemplo otra vez más, ¿verdad? Yo diciéndole a los hermanos: hermanos, hay que ir a la actividad. Y yo ya estaba en la casa. Entonces tenga muchísimo cuidado con esas cosas. Ellos, dicen, ni con un dedo querían moverlas. Urgían al pueblo a guardar estrictamente ciertas normas religiosas: la oración, el ayuno, la lectura, el servicio, la mayordomía, a las que ellos mismos de repente rehusaban a someterse. Cargaban el peso sobre los demás, pero ellos no podían ni siquiera con un dedo llevar algo de la carga. Esto es bien tremendo, ¿verdad? Que le pongan a uno, que le echen unos 2 quintales, ¿verdad? Pero que es más bonito si se agarra un quintal él y agarra un quintal yo. Ya hay más aguante. Pero si toda la carga se la ponen a uno, entonces se siente más pesado. Pero la palabra del Señor dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ven? Los acusaba, vamos finalizando, de que la ostentación religiosa. Y fíjese que en esa época había menos problemas, aunque estaba bien marcada cómo ellos hacían la ostentación, como dijo mi hija, porque le gustaba que le dijeran rabí, rabí, ¿verdad? Rabí, rabí. Porque ese es el que le dijeran: oh, rabí, maestro. Como con la ostentación que hay en nuestros tiempos, que le digan: apóstol, el enviado, profeta. Si saca pecho uno como puede. A mí todavía me da algo de pena que me digan: pastor, en la calle. Y de repente uno se asusta porque gente lo conoce, lo identifica hacia uno, y uno ni por cerca conoce a esa gente. Por eso no hay que andar guardando las apariencias, sino ser un cristiano de verdad. Mire, hay que hacer la luchita en todas partes y en todo momento. Pero a ellos les gustaba ostentar. Digo, era más fácil en aquellos tiempos, hermanos, porque no habían redes sociales. Porque de repente, ¿verdad? Una cora está dando y comienza a hacer un en vivo. Y dice: miren, vamos a esperar que se conecten, ¿verdad? Porque todos los hermanos de la ciudad de Sion, y le vamos a hacer entrega pública. Y es una cora está dando. Entonces ya no es esa cosa. Yo no digo si es mucho, si es poco. A lo que quiero apuntar es que muchas de las cosas que hacían ellos y que podemos hacer nosotros, si nos equivocamos, ya no son para la gloria de Dios, sino que buscamos nuestra gloria, buscamos nuestro prestigio. Y cuando las cosas son así, pues la cosa ya va mal. Si usted busca que la gente lo honre, usted que dice: hermano, yo cuando no voy a la reunión familiar, la gente qué triste se pone, que a contarle chistes llega, o qué. ¿No, me entiende lo que estoy tratando de decirle? A veces uno se tiene uno en una alta estima, y está bien, la estima es buena, pero a veces uno se cree que es la salsa que le da sabor a todo.
No, lo que le pone sabor es el Espíritu Santo que se mueve en nuestros corazones. Nosotros debemos de tener conciencia que solo somos instrumentos en las manos de Dios, pero debemos de hacerlo bien. Debemos de hacerlo con excelencia, todo lo que hacemos. Pero ellos no lo hacían para la gloria de Dios, ese era el problema. Y ellos andaban en la palabra de Dios, porciones de la palabra de Dios en la frente, en el brazo izquierdo, cerca del corazón, la forma de la vestimenta. Andaban flecos, lo vamos a decir de esta manera, hacían unos flecos más anchos y se le agregaban también a las túnicas, porque eso era sinónimo de que eran más santos, de que eran más espirituales, y por eso la gente decía, qué tremendo, ahí viene el maestro de la ley, ahí viene el apóstol, el profeta, hermanos, y eso inflaba su ego. Y Jesús dice, esas cosas no valen la pena, porque ellos están desviando la atención debe estar puesta siempre en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando se comienza a desviar la atención de ahí, gloria a Dios. Cuando comienza uno a querer mover la atención de ahí para que la atención caiga en uno, pues las cosas van mal. Al final parece que todo eso era un poco de show. También los acusan, miren, ustedes les gustan los puestos de honor por todas partes. Lo he tratado de explicar siempre como a 1000 por hora. Les gustan los primeros lugares, los lugares importantes. A nosotros siempre se los digo, nos da igual donde nos sentamos. Yo me siento donde tradicionalmente a la gente la ponían en disciplina, porque el que estaba en disciplina lo ponían allá atrás. Allá me gusta sentarme a mí. Claro, la idea, todo ha ido cambiando. No me siento adelante, hermanos, porque un oído me comienza a silbar y me comienzo a marear con el sonido. Esa es la razón. Pero en ese contexto al que Jesús está haciendo referencia, en la sinagoga, que era diferente, en los primeros puestos, cerca de los primeros puestos, estaban las porciones de la ley, de la escritura. Entonces, no era a propósito dónde se sentaba. El que se sentaba adelante era como el que estaba más cerca de Dios, supuestamente. Claro, y si lo hacía un fariseo que tenía la capacidad de interpretar las escrituras, ¿qué es lo que decía la gente? Bárbaro, este hombre es santo. Este hombre es puro, este hombre es un hombre de Dios, hermano, y a veces uno no tiene nada, no anda nada ahí. Y eso es lo que uno no debe de hacer, eso es lo que les estoy diciendo. A eso es donde no debemos de apuntarle. A ustedes les gusta, en primer lugar. Estamos en una actividad de las que hacemos. El pastor general, él siempre trata de sentarse lejos en algunas cosas. A veces ponen unos espacios que son para que sienten los pastores a un lado. Y esa vez lo fueron a sentar a la mesa de honor. A él no le gusta andarse sentando ahí. Y a la mesa de honor ahí se llegó a sentar la alcaldesa, el que estaba a cargo del destacamento militar, autoridades ahí. Autoridades, que a veces no estamos tan orgullosos de nuestras autoridades, del color que sean. Les falta mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Ojalá que lo están viendo y se pongan las pilas. Y llegó un pastor. Claro que pues él veía las cosas diferentes, que me vean con el alcalde de esa época, porque no estoy haciendo referencia a con el alcalde de esa época, con el que dirige el destacamento militar y las otras autoridades, gobernación, un diputado, no sé quiénes más estaban ahí. Tal vez para él que le tomaran la foto era importante. Dijeron, oh, qué bárbaro, el pastor salió ahí con las autoridades. Mi papá y lo habían llegado a sentar. Pero ¿sabe qué hizo el otro pastor? Le dijo, hermano Miguel, le dijo, yo creo que yo me vería mejor ahí. ¿Y qué cree que hizo el hermano Miguel? Le dijo, te me asientas. No, está bueno, le dijo. Se bajó y se fue a sentar allá abajo. Pero ¿qué es lo que uno a veces quiere? El ego. Que lo vean que está en una posición de poder, que usted manda. Había un fulano, para que vayamos a la Biblia, estamos finalizando. Tercera de Juan, capítulo 1, yo creo que es el único que tiene, ¿verdad? El versículo 9 y 10. Es bonito, porque a veces, hermano, es lo que no debemos de hacer, así estamos. Vemos que el hermano está sirviendo, que la hermana está sirviendo, y nosotros en lugar de alegrarnos que hay gente que se está tomando en serio el evangelio, enojados estamos. Y en lugar nosotros de apoyar, estamos sirviendo de estorbo en los lugares donde estamos. En lugar de beneficiar, por eso digo yo, soy crítico a veces con la gente que recibe algo, si es que lo recibe, porque en muchos lugares donde yo les digo como referencia a los líderes esto, hermanos, si ese hermano, esa hermana que se levanta y dice que el Señor le ha dicho cosas, ustedes es un parámetro fácil. Si eso, en lugar de beneficiar a los miembros de la reunión familiar o el lugar donde eso sucede,
la gente peleada está, los hogares se están separando, están derrumbando. Hermanos, las cosas no son de Dios, no siga todas las locuras. ¿Qué le dice a esa gente que supuestamente anda hablando el nombre del Señor? Véalo, es sencillo, es fácil. Estas cosas no están ayudando a la edificación del cuerpo de Cristo, sino que lo están afectando. Usted por andar siguiendo a ese hombre, a esa mujer que supuestamente habla en nombre de Dios, está perdiendo su hogar. Está empleitado con su familia, está empleitado con el resto de la reunión familiar. Eso no está ayudando. La gente no está siendo edificada. Pues había un fulano o algo así en una comunidad. Había ahí un tal Gallo, le hace usted todo el capítulo, dice que bárbaro, sos hospedador, sos una persona de buen testimonio, estás sirviendo al más alto nivel y yo me alegro por eso, dice el escritor de esa carta, de esta epístola. Pero, ahí en los versículos que nos ocupan, yo he escrito a la iglesia, dice, pero Diótrefes, ojalá que aquí no haya ningún Diótrefes al cual, oiga, le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿A dónde estaba sucediendo eso? Si así era en la iglesia, hermanos, pobrecita la esposa de Diótrefes también en su casa, ¿eh? Porque esto estaba sucediendo en la iglesia. Pero Diótrefes dice, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, oiga, no nos recibe. O sea que se estaba obstaculizando, estaba estorbando todo. Por eso digo, vea como referencia, vea como parámetro eso. A saber cómo tenía un cargo importante en esa comunidad, hermanos, y en vez de estar ayudando, estaba estorbando. Le hubiéramos puesto el sermón, no sea como Diótrefes. No nos recibe, dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, oiga, parloteando, con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. Oiga, y llegaba el punto de expulsarlos de la iglesia. Este hombre tenía un liderazgo en la iglesia. No quiere recibir a las personas de Dios que están viniendo, que están haciendo un trabajo de seguimiento, un trabajo evangelístico, y a la gente dice, bueno, usted no lo quiere hacer de otra fe, lo vamos a hacer nosotros. Y dice, no, ustedes tampoco pueden hacerlo, y si lo hacen los expulso. Estaba obstaculizando y tenía un cargo importante. Entonces, solo le gustaba a Diótrefes el poder, solo le gustaba mandar. No seamos como Diótrefes. Pensamos a veces que las cosas buenas pasan por nosotros, ¿verdad? Y que ya no son obra del poder y de la misericordia de Dios. Esa ambición pues era mala en todo lugar, con lo que estaba pasando con los escribas, con los fariseos, pero especialmente pues en las sinagogas. Buscar el propio honor precisamente en el lugar en que se le da a Dios toda honra y toda gloria, en un lugar donde debemos humillarnos, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios, es burlarse de Él, es burlarse de Dios, ¿verdad? Y pues tener un alto concepto de nosotros. La pregunta es, ¿qué hacer cuando esas cosas buenas pasan por nuestras manos? Ese conocimiento. Jesús dijo a sus discípulos que la grandeza había de demostrarse sirviendo a los demás. Dijo, ustedes quieren ser grandes. En cierta ocasión que los escuchó que iban discutiendo, y bueno, y cuando el Señor se muera, dijo, ¿quién de nosotros va a ser el principal? Pedro, Juan, Jacobo. Y les dice el Señor, miren, si ustedes quieren ser grandes, humíllense como niños, sirvan al más alto nivel y entonces van a ser grandes en el reino de los cielos. Debemos de vivir una vida acorde con lo que conocemos de la palabra de Dios, con lo que hablamos de la palabra de Dios. Así y solo así el evangelio que predicamos tendrá mayor eficacia. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Agradecemos al Señor por su palabra. Antes de pasar a los anuncios, si hay personas entre nosotros que no tienen al Señor en su corazón o que ya estamos en el camino, pero nos hemos estado equivocando poco o mucho, es el momento en que podemos acercarnos de nuevo al Señor, decirle, Señor, me he estado equivocando, he estado buscando mi gloria, mi honra, no he estado obrando de la manera correcta. Sí le he dicho a otros cómo acercarse correctamente a ti, y sí lo han hecho, han atendido a los consejos, pero yo no he estado atendiendo a los consejos de tu palabra. Pues este es el momento, el primer paso es el reconocerlo, buscar el perdón de Dios. Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Si no hay, hermanos, personas, pues vamos a los anuncios. El sábado 24 tenemos tiempo con Dios, no se lo vayan a perder. Domingo 25 tenemos la evaluación bíblica, segundo libro de Samuel.
capítulo 13 hasta el capítulo 24. Ya está hecha ahí la evaluación. Son, hermanos, evaluaciones muy fáciles. Es necesario todos los servidores de la iglesia en los diferentes ministerios que vengan y puedan realizar esta evaluación. Ya dio inicio la doctrina para bautizos, días domingos 8:30 de la mañana, días martes a las 6 de la tarde. Requisito 13 años cumplidos, y véngase y reciba esas enseñanzas. Hay vendimia en la planta baja. Vaya, colabore con esta actividad. Les invito a estar en pie. Venimos en palabras de oración. Le pedimos a Dios, como nos ha traído con bien, nos vuelva en paz, nos vuelva en bendición a nuestros hogares. Poderoso Dios, esta noche te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido de poder estar en tu casa, Señor, poder alabar y exaltar tu nombre con toda libertad. Poder, Señor, reflexionar un momento en tu palabra, la cual te pedimos que nos des esa gracia, esa sabiduría para poder aplicarnos a ella. Que toda nuestra vida, Señor, lo que somos, donde andamos, refleje que verdaderamente somos hijos tuyos. Y esto resulta, Señor, en bendición para que otras personas puedan conocerte. Antes de retirarnos de este lugar, siempre ponemos nuestras vidas en tus manos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos sostenga, que nos des la fuerza necesaria para seguir adelante, y también en medio, Señor, de los problemas y de las adversidades que podemos estar experimentando, te pedimos tu intervención oportuna, Padre. Muchas veces sentimos que ya no podemos más. Muchas veces nos sentimos superados por las pruebas, por las dificultades que experimentamos, familiares, laborales, Señor, empresariales, comerciales. Pero te pedimos que pongas tu mano sobre todas estas situaciones y nos muestres una salida y nos des una respuesta, Señor bendito, y que en este tiempo que esperamos podamos hacerlo con paciencia, que nuestra fe pueda fortalecerse en ti, Señor, podamos esperar en la lluvia temprana y también en la lluvia tardía. También te pedimos esta noche por todos aquellos que están quebrantados de salud, Padre, visítalos en este momento. Toma control, Señor, de sus vidas, de esos cuerpos, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Padre. Aquello que la ciencia, aquello que la medicina todavía no tiene la capacidad de hacer, tú puedes hacerlo solamente, Padre, diciendo una palabra, y cosas sobrenaturales han de suceder en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, en nuestros amigos, en nuestros seres queridos. Padre, ponga usted su mano poderosa, restaure esos sistemas, restaure, Señor, esos órganos, ponga órganos nuevos ahí donde sea necesario. Preste vida, preste salud, Padre, que esta vida y que esta salud no solamente la disfrutemos, Señor, con nuestra familia, nuestros seres queridos, en la proyección de vida que tenemos, sino que también podamos invertirla en el servicio y en el trabajo en tu obra. Te pido que en este momento que vamos a retirarnos, como nos has traído con bien, vuélvenos en paz y vuélvenos en bendición a nuestros hogares. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos y hermanas.